tenemos la oportunidad y el privilegio de poder conocer al único Dios fiel y verdadero, ¿verdad? Y es algo que tú debes de empezar a considerar, ¿no? Como esa oportunidad, como ese gran honor que Dios nos concede de poder realmente conocer, de poder estar cerca de Él, ¿va? Debe de llegar el punto en tu vida, el momento en tu vida en donde quites ese pensamiento, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo hago. Y empieces a hacer la voluntad de Dios, porque solo cuando quites ese pensamiento, de verdad te vas a entregar por completo a la voluntad de papá. Mientras no hagas eso, vas a seguir viviendo y pensando de la misma forma vana, por decirlo de una manera. Y es algo que debemos de empezar a cambiar y poder realmente analizar en nuestra vida, ¿no? Estamos viendo la serie El Camino de Fe, el camino hacia la fe. Y lo que leíamos al principio del Salmo 88 está muy enfocado en lo que es mi camino de fe. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Cada cuándo está en la presencia de Dios? Y eso me quiere decir que es todo el tiempo. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿Pero por qué? Porque está buscando de Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Ah? No literal solamente en la mañana y después en la noche, sino en todo mi día está buscando ¿de quién? De Dios. ¿Ah? Y es que eso es parte de lo esencial en el camino de fe. Para ser fuerte, valiente, para ser aguerrido, para confiar, para tener fe, para creer, debes de estar buscando de la presencia del Señor. Porque si no conoces a tu Dios, ¿cómo vas a creer en Él? O sea, y es que eso es lo importante. Todo aquel que vive en pecado, que vive haciendo maldad, pero insiste en que ama a Dios, no conoce al Señor. No lo conoce. Tal vez ha oído de Él, pero una cosa es oír y otra cosa es conocer, ver. De oídas te había oído, más ahora. ¿No? Cambia la forma en la que ahora Job estaba viendo a quién, al Señor. Porque ahora ya no solamente era el dicho de, sino ahora realmente estaban teniendo un encuentro real con Dios, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en nuestra vida para poder conocer del Señor. Porque si no tengo esa constante comunión con Dios, si no busco constantemente de su presencia, ¿cómo sabré cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios? Si no lo conozco. Ahora, yo sé que tal vez decirte la voluntad buena y perfecta de Dios, luego tu mente, si lees la palabra, lo asocias a un versículo del Nuevo Testamento. Si no, es muy triste. Pero bueno, no solamente es que te sepas de memoria el versículo, y no solamente es esa parte, la buena voluntad de Dios buena y perfecta, sino es más cosas todavía. Y es que eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, si no lo asociaste con ningún versículo y no se te vino nada a la palabra, o nada de la palabra a tu mente, para eso estamos hoy. Porque el camino de fe se lleva con eso. Ahora, ¿qué es el camino de fe? Podemos decir que es un camino que nos va a llevar ¿a dónde? A la salvación, ¿no? Y en este camino vamos a encontrar diferentes situaciones, las cuales nos van a confrontar la fe. Pero que si vences, tendrás una gran recompensa. Este es un camino destinado a los valientes. Es un camino para aquellos que pueden renunciar a lo que sea con tal de seguir a Dios. Este es un camino de los que ya no quieren pecar, ya no le quieren fallar. Dicho de esta manera, el camino de fe es el camino de los que se niegan a sí mismos. Eso es el camino de fe, ¿va? Eso. Todo lo demás es cómo tienes que ir viviendo en tu camino. Pero el camino de fe es esto. Ahora, esto es muy parecido a lo siguiente. Cuando Jesús iba rumbo al Gólgota, tú sabes que llevaba cargando él, ¿verdad? Iba cargando su cruz. Y Jesús iba tan malherido que
al parecer, por lo que narra la palabra, ya no podía seguir cargando él solito la cruz, ¿o sí? Ya no, ya se le estaba dificultando por lo malherido que estaba, porque estaba perdiendo mucha sangre, el dolor era inmenso y ya no podía. Y pasó cerca de un lugar un hombre llamado ¿cómo? Simón de Cirene. Ahora, ¿sabes lo que significaba cargar la cruz para ese momento? Porque la crucifixión era solamente para los más terribles criminales, para los que se habían declarado en contra del Estado. Aparte, dice, ¿no? Que era maldición, ¿no? Maldito el hombre que está colgado en qué. Y todo eso empezó a pasar por la mente de quién? De Simón de Cirene. Lo estaban como obligando a cargar la cruz. Porque siendo sinceros, en ese momento, bajo el contexto histórico que está pasando todo, cargarle la cruz a un sentenciado a muerte era de lo peor. Y iba a ser algo tremendo para su vida. Lo podía dejar hasta marcado por hacer esa cosa. Pero aún así, Simón de Cirene, ¿qué hizo? Cargó la cruz. Dicho de esta manera, ¿qué hizo Simón de Cirene? Se negó a sí mismo. Ya no le iba a importar la vergüenza pública por cargar la cruz de un sentenciado. Ya no le tenía que importar lo que la gente hablara de él. Ya no nada, sino ahora solamente ¿qué? Ayudar a aquel sentenciado a muerte a seguir el camino. Hoy para nosotros sería así. El camino de fe es negarme a mí mismo, por lo tanto es ¿qué? Es tomar la cruz. Y aunque se puedan burlar de uno, no importa. Aunque no crean, no importa. Aunque murmuren, no importa. Aunque te tomen de loco, no importa. Y aunque las cosas se pongan bien difíciles, no importa. Aunque no todo me pinte del mejor color en la vida, no importa. Yo debo de seguir adelante. Porque ya no me importa lo que dirán de mí, sino lo que el Señor me está diciendo. Porque eso es ser un seguidor fiel de Dios. Porque en este mundo, no sé y no sé por qué, hoy en día la mayoría de gente habla cielos abiertos y profetiza cosas buenas y en el Antiguo Testamento yo no veo tantas cosas de esas. Y se iban a cumplir hasta que viniera ¿quién? Jesús. En el Nuevo Testamento yo no veo en ningún momento a Jesús diciéndole a alguien y te declaro cielos abiertos para ti, para que te vaya bien. Y yo no veo a los apóstoles haciendo lo mismo. Porque el camino que enseñó Jesús y que enseñaron sus apóstoles es un camino de ¿qué? De sufrimiento que te tienes que negar, pero que te animes porque ya venció el maestro y tú vas a vencer. Sí va a haber recompensa, sí va a haber cosas increíbles, sí, pero lo esencial no es esperar solamente el cielo abierto, sino lo esencial es ¿qué? Es caminar firme con Dios para que eso suceda. Y es que pareciera que no entienden que las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento iban para la gente y para el pueblo que fuera ¿qué? Entregado a Dios. No para la bola de pecadores que andaban adorando otra cosa. Para eso había perdón si se arrepentían. Pero si no venía castigo. Y es que es lo que tú debes de entender. El camino de fe es un camino donde tienen que estar atentos a la voz de Dios. Ese es el camino de fe. Aparte de todo lo que hemos visto. ¿Por qué? En este camino siempre van a surgir cosas nuevas. Ahora, van a ser mínimas, tal vez. O pudieran parecer mínimas. Pero que te pueden confrontar. Y que al mismo tiempo te van a ayudar a seguir siendo fiel al Señor. Por eso debes de estar atento, porque a veces es muy sutil el cambio. Y tú debes de estar a la expectativa, porque si no, vas a pensar que todo era lo mismo. Y esto no va por ese lado. Ahora, para permanecer en el camino de fe, obviamente necesitamos fe. Te lo voy a resumir como se lo resumieron aquellos hombres de lo que vimos el viernes, ¿te acuerdas?
la disputa que tuvieron y cómo la resumieron, solo hagan esto y van a empezar bien. Para permanecer en este camino necesitamos 4 cosas esenciales: fe, confiar, creer y permanecer en Dios. Son 4 cosas que parecen muy sencillas, pero que se complementan con todo lo que te he dicho. Esto es ser valiente, esto es amar, esto es confiar, esto es ser justo, ser íntegro y todo lo demás. Así que empieza con 4 cosas: fe, confianza, creer y permanecer, y todo irá bien. Todo esto va a ser en Dios. ¿Hay más cosas que se pueden agregar? Claro que sí. Pero si empiezas con esto, tu vida empezará a mejorar, porque esto te va a llevar al amor, a la rectitud, a la integridad, a la justicia, a buscar el reino de Dios y todo lo demás. ¿Va? Ahora, ¿cómo obtengo esto? ¿O cómo sé que tengo esto en mi vida? La única respuesta es conociendo quién, a quién, a Dios, conociendo más a Dios. Así que para estar en el camino correcto, no basta solamente con hacer una oración hace años que ya hiciste. No basta nada más estar cumpliendo con ir a cierto lugar y ya, sino que tu vida esté en una constante búsqueda por la verdad de Dios. Porque cuando tú buscas de Dios, ahí vas a empezar a tener ¿qué? O a fortalecer ¿qué? La fe, la confianza, el creer y el permanecer. Jehová se lo mostró de la siguiente manera a Josué. Josué 1:8, yo sé que tú te lo sabes de memoria, solo que la versión NTV te lo dice diferente, ¿va? Josué 1:8 nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La versión Reina Valera, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te das cuenta, esto es muy similar a lo que leímos en Salmos 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo delante de ti. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él ¿cuánto? Noche, día y noche, todo el día, para asegurarte y que obedeces todo lo que allí está escrito. Y cuando te asegures que en verdad haces todo lo que allí está escrito, solamente entonces, solo hasta ese momento, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso el tema de hoy es el estudio y Dios. En mi camino de fe tengo que estar estudiando constantemente al Señor. Tengo que buscar comunión plena con Él. Debo de anhelar y amar estar con el Señor. Ahora, al estudiar y decir estudio y Dios, no me estoy refiriendo a que vayas a un lugar y ahí estudies. ¿Ah? Aunque puede ser bueno, no me refiero a eso, sino yo me estoy refiriendo a tu búsqueda personal que tengas de Dios. ¿Va? Dicho de esta forma, no se trata de cuánta teología tengas o cuántas otras materias conozcas, sino de aprender a leer la palabra, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para tu vida. Esto es tan así que los apóstoles, excepto Pablo, los demás, no eran estudiados. Habían ido al mejor instituto. ¿O sí? ¿Ah? Y déjame decirte algo para que te quede más claro. Enoc, el primer hombre transportado al cielo, estudió teología, estudió escatología, estudió hermenéutica homilética. No, ni existía. Pero dice la palabra que él tenía una comunión con Dios tremenda, que fue lo que hizo que el Señor dijera que no quería que Enoc viera muerte. Fue el primer hombre llevado al cielo y no estudió nada de lo que hoy en día hay.
Él simplemente se dedicaba a buscar de Dios. Y cuando hablaba con Dios, esa era la palabra que él atesoraba y mantenía en su mente y en su corazón. Y era lo que meditaba, ¿cuánto? De día y de noche y a cada instante. Vaya, su forma de estudiar, por decirlo de una manera, era ¿qué? Buscar comunión con Dios, en la oración. En su día a día están en la presencia del Señor. Dicho de esta forma, dice que no caminaba con quién, con Dios. En mi día a día voy caminando con el Señor. Sé que no me puedo pasar todo el día orando. Sé que no puedo estar todo el día estudiando la Biblia, pero en todo mi día tengo que estar recordando ¿qué? Su palabra para asegurarme que la esté cumpliendo bien. Esto es tan fácil que lo podemos ver de esta manera, sin querer ofender. La danza de hoy en día tendría que ser ¿cómo? ¿Para quién? Para Dios, ¿cierto? Ok. Tiene que ser para Dios. Por lo tanto, no puedo llegar y hacerle un baile como si fuera para Herodes, ¿o sí? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Parece que le están haciendo un baile a Herodes en lugar de a Dios. Y se quieren revolcar y quieren sensualizar todo. Y esto no va por ahí. ¿O sí? ¿Por qué lo empezaron a hacer así? Porque no meditan todo su día si lo que están haciendo es conforme a Dios. Y entonces, en lugar de ir y entregarle algo al Señor Todopoderoso, parece que le están ofreciendo a Herodes para ver si les da la cabeza de Juan. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque no meditan en la palabra. Por eso, tan fácil como eso, que se ha perdido el hilo de la verdadera danza para Dios. Así como se ha perdido el hilo de la verdadera adoración para Dios, y que muchos hoy en día, en lugar de cantarle a Dios, cantan para ellos mismos, todo es ¿por qué? Porque no meditan en el Señor. Yo sé, tal vez pueden tener teología, y ok, pero la teología no te va a salvar. Lo que te va a salvar va a ser ¿qué? Que conozcas a Dios. Y es que mira, los escribas y fariseos eran los más estudiados de la ley, pero ¿conocían a Dios? No, porque ir a un instituto no te asegura que estás conociendo a Dios. Tal vez vas a conocer historia, contexto histórico, fechas importantes, pero no te pueden acercar al Señor. Al contrario, te pueden terminar alejando, ¿no? Queriendo hacer aceites de no sé qué, cosas de no sé cuánto, que no te van a edificar. Y que la palabra no me dice. Pero a veces pierden el hilo, ¿por qué? Porque confundieron la comunión con Dios, el estudio de Dios, con otras cosas. Por eso, al referirnos el estudio y Dios a algo parecido a lo que hacía Enoch, a eso nos referimos con estudio y Dios. Esa búsqueda de la presencia de Dios, esa búsqueda por saber de Él, porque es ahí donde verás el camino que te lleva a la salvación, porque es ahí en donde sin miedo vas a poder negarte a ti mismo para seguir su camino. Porque es ahí en su presencia, esa zona en donde vas a ser lleno del Espíritu Santo. Porque va a ser ahí en donde en verdad tu vida será transformada por la presencia de Dios. Pero solo va a ser transformada ¿en dónde? En la comunión, en la búsqueda. Ahí. Aquellos doctos de la ley no buscaban de la presencia de Dios. Y cuando llegó la luz, no se dejaron cambiar por la luz. Porque pensaban que ya lo sabían todos, todo. Y tristemente es lo que pasa hoy en día. Por eso, así como decíamos ayer, regresemos a Dios, regresa a la comunión con Dios. Porque eso es necesario. O eso es lo necesario que exista en tu camino de fe. Que puedas estudiar la palabra, que busques de Dios. Que eso lo puedas hacer en tu día a día con ese amor, con esa pasión, porque es tu necesidad saber y conocer más acerca de tu Creador. No porque me lo imponen, sino para descubrir más acerca de mi Señor.
Y ahí es cuando eso se vuelve en algo maravilloso y no se vuelve en algo pesado, sino en algo que disfruto porque estoy conociendo de mi Señor. Porque Él a través de su palabra me habla y me revela todos los misterios que hay ahí. Y los misterios ocultos en la palabra, déjame decirte, no te los van a enseñar a descifrar en un instituto. Porque dice la palabra y lo dice Pablo que solamente es ¿quién? Espíritu Santo. En específico un don que ya estamos conociendo. Don de palabra de sabiduría. Y eso no se obtiene, estudie. Eso es por gracia del Señor. Lo demás es conocimiento que vas adquiriendo. Tienes que estudiar de Dios y para eso tu pasión por la presencia del Señor tiene que estar, ¿no? Como decía el salmista, día y noche clamo delante de ti, llega a ti mi oración delante de tu presencia, para que así inclines tu oído y me escuches. Enséñame tu palabra y la guardaré. Házmela entender y la pondré por obra en toda mi vida, dice el Salmo 119. Eso es buscar de Dios. Eso es tener conocimiento del Señor. Eso, ahí es donde tú tienes que regresar a ese estudio de la presencia. Ahí. Mira, para el momento en el cual Josué tomó el mando del pueblo, Dios le hizo saber que todo le iría bien, ¿verdad? Pero que tenía que ser como, ¿te acuerdas? Fuerte y valiente. Hoy tal vez ser valiente para ti puede significar esto. Ser capaz de entrar en comunión con Dios. Tal vez eso para ti va a significar ser fuerte y valiente. La valentía de entrar en comunión. Tal vez puede significar ser valiente que te atrevas a leer su palabra. O tal vez que en verdad la escudriñes. Porque vaya que hay muchos que se comen la palabra, órale. Lo leen como un libro normal y nunca la escudriñaron. Entonces, tal vez lo valiente para ti sea ¿qué? Escudriñar su palabra. O tal vez lo valiente sea que no se aparte de tu boca ese libro de la ley. Y tal vez eso es lo más valiente, o los más valientes son los que lo hacen, que no se aparte de ti su palabra, sino que esté en ¿dónde? En todo tu día, en tu memoria, en tu mente, en tu corazón, esa palabra viva. Y tal vez todo te irá bien. Y tal vez ya no vas a andar pecando, ya no vas a andar sexualizando todo, tal vez ya no vas a andar haciendo cosas malas delante de la presencia del Señor, porque no se apartó de tu boca, de tu corazón, el libro de la ley. Tal vez eso significa el ser valiente para ti hoy en día. Ser valiente como para negarte y querer escudriñar la palabra. Al tener presente siempre, en todo momento, la palabra de Dios, eso es lo que no me va a permitir pecar en ningún aspecto. Pero cuando no es así, claro que el pecado se hace presente. Claro que en lugar de danzarle a Dios, voy a terminar danzándole al hombre. Claro que en lugar de cantar a Dios, voy a terminar cantándole al hombre. En lugar de tocar mi instrumento para Dios, lo voy a tratar de tocar para quién? Para el hombre. En lugar de predicar la verdad de Dios, voy a terminar predicando ¿qué? Puro emocionalismo para que tú estés bien contento y no quieras faltar. Y ya quieras llegar porque pura emoción. Pero esto no se trata de eso, sino se trata de ¿qué? Tener presente siempre su palabra para que no caiga en esos errores que hoy en día caen tan común. De ahí que para estar en el camino y permanecer, se requiere una vida sin maldad. Por eso, los valientes son los que mantienen la palabra avivada en la vida. Cuando Timoteo recibió un don, Pablo lo amonesta a que lo tenga ¿cómo? Avivado. Aviva el don que ha sido puesto en ti. El fuego. Otra parte dice, no dejen que el fuego del Espíritu se apague. Tú tienes que mantener avivada la palabra viva del Señor en tu vida. Porque aunque es una palabra viva, cuando tú no la mantienes, ¿qué pasa?
se empieza a apagar y se va de tu vida, porque tú no la quisiste. Entonces la tienes que mantener. Entonces, si no puedes dejar de hablar mal, de vestir mal, de pensar mal, de actuar mal, de hacer cosas que en lugar de parecer luz, pareces tinieblas, es porque aunque tú insistes en que estás en la luz, no permaneces en la luz todo el día. Dicho de esta forma, no meditas en la palabra de Dios, ¿cuánto? Todo el día. No reflexionas en tus acciones todo el día. Y por eso es bien fácil decir palabras incoherentes, porque para ti es normal y piensas que no te vas a perder, pero por andar hablando así, te vas a perder. Y te lo digo ¿por qué? Porque es lo más común que existe. Así que aguas. Porque si tienes algo así, en algo tan sencillo estás fallando, no estás en el camino de fe. Entonces, mantén avivado la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a mantener avivado? ¿Cómo vas a mantenerte en el camino de fe? ¿Cómo vas a saber que estás bien con Dios? Pues Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Nos está refiriendo a quién? A la ley de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso, estudia constantemente este libro de instrucción, ¿va? O dice la Reina Valera, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Siendo así, ¿en qué debo pensar constantemente? ¿En qué debo meditar constantemente? ¿A qué debo consultar constantemente? La palabra de Dios. Ahí, no a los afanes de esta vida. No me debo de preocupar por los afanes de acá, sino estar constantemente ¿en qué? Pensando en su palabra. Porque si estoy pasando por algo difícil, por algo realmente complicado, en su palabra yo voy a encontrar las palabras de ánimo, de aliento que me animen a seguir adelante. Que no me van a dejar desmayar, sino que me van a alentar. Pero si no está presente su palabra en mi vida, cuando venga lo difícil, ¿qué va a pasar? Voy a desmayar, voy a caer y voy a caer en pecado y en maldad. Pero si su palabra está permanente en mí, nada de eso me va a tirar, nada de eso me va a hacer preguntar por qué a él sí y a mí no. Nada, porque estoy meditando en quién, en Dios. Estoy poniendo, por lo tanto, toda mi confianza en Dios, que sé que aunque la viva difícil, aunque no esté muy bonito ahorita mi panorama, Dios está conmigo. Y su palabra me dice, sigue adelante, confía en mí, porque al que confía, al que persevera, el Señor le va a ayudar. El Señor va a estar con él. Le hará prosperar en el camino, pero porque no anduvo de pecador. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, dice la palabra. Porque no pecó, porque no hizo maldad. No al que vive jugando. Porque el que vive jugando no se va a salvar. Yo sé que te han vendido que sí, y por eso no se quitan su maldad, pero no. ¿Te quieres salvar? Deja de pecar. ¿Te quieres perder? Sigue igual. Estudia a Dios. Conócelo. Búscalo en la intimidad. Mira, esto no se trata, esto de estudia constantemente este libro de la ley. No se trata de, ay, pues hoy pequé y ya mañana no, y pasado sí, y pasado no. No se trata de ese juego, sino de mantener tu vida de una forma limpia de toda maldad. Y para mantenerte limpio, ¿qué crees? Debes de buscar la verdad de Dios, porque esa es la que te va a confrontar y la que te va a hacer caer en cuenta cuando tú quieres cambiar. Así que mi mente, mi corazón deben de anhelar ¿qué? Más de Dios, más de Dios. Por eso su palabra no se puede apartar de mi corazón, no se puede apartar de mi mente, no se puede apartar de mi boca en ningún momento. Por eso dice el salmista, enséñame, guardaré, hazme entender y lo pondré por obra, porque es su palabra actuando por completo en mí. Porque si dejo de meditar en su palabra, el enemigo puede tomar lugar en mi vida y yo no puedo permitir eso.
No puedo permitir que el enemigo quiera manchar lo que Dios ya limpió. Que quiera volver impuro lo que Dios ya hizo puro. No puedo menospreciar el trabajo que ha hecho Dios y Jesús y el Espíritu Santo en mi vida. Y por eso me permanezco en su palabra, porque es lo que me ayuda a serle fiel. Aunque el camino se vea difícil, su palabra no se aparta de mí. Medita en él de día y de noche y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito, dice la palabra. Ahora, no se trata de leer por leer, sino de llegar a una comprensión real de lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Es diferente alcanzar la comprensión que solamente leer por leer, porque muchos la han leído pero no cambian. Se lo pueden saber de memoria, pero no cambian. Te pueden recitar la palabra, pero aceptan el pecado. Esto no va por ahí. Meditar en su palabra es comprender lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está hablando. Así que yo debo de pensar en su palabra, de día, de noche, a cada instante, de mañana, de tarde, de noche, en todo momento. Así que tú te das cuenta, y esta parte de ese versículo descarta por completo el decir, no todo tiempo es hablar de Dios. Entonces lo descarta por completo. Todo aquel que tiene en su mente ese pensamiento, es que no se trata siempre de Dios. No tengo que hablar todo el día de Dios, no tengo que pensar todo el día en Dios. No. Pues queda muy claro que no meditan en él de día y de noche. Porque cuando sabes esto, y fíjate, esa gente que dice eso, te aseguro que se sabe de memoria Josué 1:8. Pero son los que después están diciendo, no se trata de andar hablando de Dios todo el día. Y se sabe Josué 1:8. Y también se sabe el 9, que es el más conocido todavía. Pero lo estaban leyendo por leer. Hay que llegar a una comprensión real. Y eso me descarta ese pensamiento absurdo. Porque el que tiene ese pensamiento es porque no tiene en su vida a Cristo. Porque Dios dice claramente, para ganar, para tomar la tierra que yo les voy a dar, para que salgan vencedores en cada guerra, deben de meditar en mi ley en todo tiempo. Así que tienes la ayuda de Dios, necesitas la ayuda de Dios, que Dios ya responda a tu petición. Medita en su palabra todo el tiempo. Solo así Dios da la tierra prometida, quien lo ha dicho. Así Dios cumple sus promesas cuando ha dicho. Porque la gente persevera en Dios. Los grandes héroes de la Biblia vencieron porque siempre estaban en comunión con Dios. Hicieron grandes proezas porque ellos vivían para Dios, no para ellos. No se querían lucir ellos, sino era para quién, para Dios. A eso es a lo que nos debemos de referir, a tener esa vida entregada por completo a Dios, en hacer la voluntad del Padre y no lo que yo pienso que es bueno, sino lo que Dios me está diciendo, para que así yo viva en su palabra 24/7. Tal vez no voy a estar orando todo mi día, pero sí voy a recordar su palabra en mi día. No dejaré que el enemigo, ¿qué?, tome lugar en mí. Y cuando yo no dejo que el enemigo tome lugar en mí, cuando no le doy ninguna entrada, cuando yo medito en su palabra, eso me hace saber y me hace entender que yo soy propiedad de Dios. Y por lo tanto no puedo dejar que el enemigo venga a invadir esa propiedad de papá, sino yo permanezco fiel. Para Josué todo esto significó no dejarse contaminar por las cosas que vería en la tierra prometida, en la tierra en la cual iba a entrar. Porque viera lo que viera, oyera lo que oyera, y escúchate esto, no tenía que ser igual a esas personas, sino que él tenía que tener y estar en el temor de Dios, en el hacer la voluntad del Padre. Por eso no se puede apartar de su vida la palabra del Señor,
Porque esa sería la forma en la que él se iba a mantener meditando en Dios y mantenerse fiel a Dios en todo momento. ¿Qué pasó cuando murió Josué y murieron los ancianos que habían estado con Josué y el pueblo se desvió? Se desviaron y pecaron. ¿Por qué? Porque dejaron de meditar en la ley de Dios, la dejaron de recordar, se las dejaron de platicar a sus hijos y se volvieron pecadores. La vida cristiana, el cristiano, no es aquel que aceptó a Dios una vez hace 30 años y ya, sino el que permanece fiel en Cristo. El que no tiene escúchame esto, ningún tipo de pecado delante de Dios, no delante de los hombres, porque si nos vamos al entorno de los hombres, nos volveríamos igual que los fariseos, haciendo un montón de leyes que no servían para nada. Delante de Dios, chismes, borracheras, pleitos, egoísmos, traición, pleito, mentiras, calumnias, palabras obscenas, robos y demás cosas. Si alguien vive así y así se fue de este mundo, viviendo así, no se salvó. Y es que es lo que tú necesitas entender, porque tal pareciera que tú vives con la esperanza de que está allá y sin darte cuenta es lo mismo que el mundo. Unos días de rezo y lo saco del lugar. Por favor, no se puede. Un pecador no va a estar en el cielo. No va a estar. Yo sé que puede ser difícil escucharlo, pero caray, Jesús vino a quitar el pecado para que pudieras entrar al cielo. ¿Por qué insistir en lo malo? Porque no has conocido a Dios. Así como a Josué le significó el no contaminarse con las cosas que iba a ver, hoy es lo mismo para ti. Que no te contamines con lo que veas. Que si el mundo acepta ciertas cosas, tú no las aceptes. Que si el mundo habla de cierta forma, tú no lo hagas. No hay relación, y de verdad no hay relación, luz con tinieblas. No la hay. Pero a veces tú la quieres hacer al hablar igual que el mundo, al expresarte igual que ellos, al aceptar las mismas cosas feas que ellos. Que si alguien se siente otra cosa, tú lo identificas igual. Mi hijo, estás haciendo lo mismo que el mundo. Y tiene que cambiar. Porque no lo puedes aceptar. Dios no lo aceptó. Digo, por eso destruyó ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y Pablo también lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, que eso no, porque no se acepta. Pero si tú lo aceptas y los identificas de esa forma, tan fácil como eso, ¿de verdad meditas en la palabra de Dios día y noche? Oh, sorpresa, ¿no? Y te das cuenta que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meditar. Meditar en su palabra. ¿Por qué hoy en día muchos viven igual al mundo? ¿Por qué hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Porque dejaron de meditar en la palabra de Dios. Ahora, cuando mi vida está en comunión con Dios, cuando en verdad estoy cerca de su presencia, su palabra jamás se va a apartar de mí. Y es lo que va a salir de mi boca y de mi vida. Eso es lo que voy a pensar. Aunque vea una película, hay algo lo voy a identificar con la palabra del Señor. Lo siento, pero amo a Dios. No, eso es así. Voy a ver cualquier cosa y lo voy a asociar. Esto puede quedar ahí. Porque mi corazón, mi mente meditan en Dios. Cuando su palabra vive en mí. Y cuando su palabra no se aparta de mi vida, ahora sí lo que les gusta oír. Solamente hasta entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ahora sí, te va a prosperar. No te va a faltar nada. Vas a tener cielos abiertos. Ahora sí. Pero ¿por qué no vives en pecado? Entonces, después de todo eso, ahora sí, todo lo que hagas te irá bien, te saldrá bien. Mira, para Josué fue conquistar ¿qué?
la tierra prometida, ¿sí o no? Hacer cosas maravillosas para la conquista. Eso significó para Josué. Eso fue lo que significó el entonces: todo lo que hagas te hará bien y vas a prosperar. Ahora, para tu vida, ¿qué significará? Allí es donde tú tienes que entrar en acción. Para Josué fue eso. ¿Para ti qué va a ser? ¿No? Y ahí queda esa pregunta para que tú te la contestes. ¿Qué significa para mí prosperar y todo mira bien? Ahora, si luego pensaste en hacer cosas naturales, caray, hay que pensar en Dios. ¿Sabes? Cuando su palabra es parte real de mi día a día, entonces voy a comprender, y tú vas a comprender, y todos vamos a comprender lo que Jesús dijo. Pero de esta forma, parafraseando, ¿no? En este mundo puede tener aflicción, pero me animo, me gozo, porque sé que Jesús venció. Por lo tanto, yo venceré. El enemigo no me derrotará, porque sé quién es mi Salvador, porque sé quién está conmigo. Así que entiendo que todas las cosas me ayudan para bien, porque sé que yo fui llamado según los propósitos de Cristo. Así que me animo, y si paso por algo difícil, me animo, porque sé que estoy pasando por los mismos padecimientos que tuvo ¿quién? Jesús. Y eso es lo que nos vuelve verdaderos seguidores de Él. Y eso lo comprendo cuando medito en Él. Porque si su palabra está en tu boca, está en tu vida, de verdad todo te irá bien. Porque Dios no deja caído al justo. No deja que el justo sea avergonzado. Solo confía en Dios. Y sé fuerte y muy valiente. Josué 1:9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así que aunque la vivamos difícil, aunque haya tribulaciones, aunque haya adversidades, y esto no es evangelio de prosperidad, pero aunque suframos todo esto, tenemos la certeza que Dios va a proveer, porque no nos apartamos de Él. Porque no tengo miedo, porque no me desanimo, porque sé que Él está conmigo. Tal vez todavía no llega el tiempo, pero dice la palabra: aunque tardare su respuesta, hey, ten por seguro que está próxima a llegar. Y eso me anima a seguir adelante. Porque si yo me estoy esforzando, sé que Dios recompensa al que se esforzó, al que venció. Pero escucha, al que venció, no al que medio venció, sino al que derrotó al enemigo. Y eso es porque nunca se aparta de tu vida la ley de Dios. Así que medita en Dios, piensa en Dios, vive para Dios y verás cómo en todo te va a ir bien. A su tiempo, pero te va a ir bien. Qué genial si fuera que hoy, pero si no es hoy, será mañana. No, ya cuando el Señor lo diga, ¿no? Y eso es lo increíble, cuando Dios quiera. Porque si puede que pase de mí esta copa, así sea, Señor, pero si no, haz tu voluntad. Y cuando sea su voluntad va a ser increíble, porque Dios recompensa al justo a su tiempo. Así que no desmayes. Está por llegar lo que Dios ha dicho. Está. Solamente confía y espera en Jehová, porque está por llegar. De verdad. Hoy es el llamado, o ese llamado es a que seas tan valiente como para guardar su ley en tu corazón y así nunca se aparte de tu vida. Dile al Señor lo que dijo el salmista, lo que ya te dije, Salmo 119. Enséñame y lo voy a guardar. Hazme entender tu palabra y la voy a poner por obra en toda mi vida. Sé tan valiente para eso y de verdad, lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Confía y espera, porque Él hará. Ponte de pie, vamos a orar.
Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por esa gran misericordia. Gracias por ese gran amor que tú tienes, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu presencia de verdad nos acompaña en todo tiempo, mi Dios. Gracias por acordarte de nosotros y hacernos ver, mi Dios, en qué estamos fallando. ¿Qué puede estar mal en nuestra vida, mi Dios? Gracias por ayudarnos, por hablarnos ahora, mi Dios. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a poderla entender y de verdad, mi Señor, vivir una realidad contigo. Vivir para ti, por ti y en ti. Entender que todo esto ha sido diseñado por ti, para ti y en ti, mi Señor. Que de verdad, mi Dios, este pueblo pueda enfocarse en hacer tu voluntad, en vivir para exaltar, glorificar, bendecir tu nombre, mi Señor. Que de verdad, papá, sean fuertes, sean valientes, que no teman, no desmayen. Que se acuerden que tú vas a estar con ellos en todo tiempo y en todo momento. Solo que nunca se aparte de su boca, de su corazón, tu ley, tu palabra, sino que puedan meditar en ella de día, de noche y a cada instante, mi Dios, y en verdad empiecen a hacer las cosas para ti. Que vivan confiando y creyendo y esperando en lo que tú estás por hacer, mi Dios. Que de verdad, papá, puedan ver tu gloria de una forma maravillosa. Que puedan verte a ti, el único Dios fiel y verdadero, que de verdad te puedan conocer más y más, que el deseo en su vida sea por buscarte, por conocerte, por contemplar tu hermosura, mi Señor. Gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por ese gran amor. Gracias por estar con nosotros. Mi Dios, todo esto, Padre, te lo pido, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.